historias en la historia de un buen guión cinematográfico. Una estudiante de Derecho de 39 años se cambió el nombre legalmente según sus víctimas para poder seguir estafando. Imagine una familia cuyo nombre es sinónimo de riqueza, poder y misterio. La influencia de esta acaudalada familia abarca generaciones y continentes. No se puso cualquier apellido, utilizó Rothschild, de las familias de banqueros más poderosas y ricas del mundo. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje por la fascinante historia de los Rothschild, la familia más rica del mundo, con un patrimonio neto de 500.000 millones de dólares. Me promete cosas, me ofrecía gerencia y cargos de poder. Entonces, claro, dado su apellido, yo decía, oye, puede ser que ella tenga influencia. Su carta de presentación es que ella es judía, que su familia es la que fundó Israel, que era de la familia Rothschild, de esta familia multimillonaria, que su papá llegó a Chile como en la década del 70-80. Le seguimos la pista, analizamos su currículum, sus negocios. Claudia Carolina Rothschild asegura ser miembro de esa dinastía y heredera de su fortuna. Sus denunciantes hoy empiezan a desmenuzar lo que en ese entonces no sabían cómo interpretar, el que llaman su lado más oscuro. Todo lo que ella me contó había sido mentira. Y ahí empiezo como a indagar un poco más y me encuentro con que ella se cambió el apellido en el 2014, su papá no era quien nos dijo que era y que tenía causas por estafa, varias causas por estafa. Yo lo descubrí cuando ya había pasado el tema del cheque rebotado, que no había fondo. Entonces cuando me doy cuenta que se había cambiado el apellido fue solamente aumentar la sensación de que ya esto era una estafa real y que ya no íbamos a recuperar nada. Claudia, soy periodista de Televisión Nacional y tenemos varias denuncias en tu contra. Sí, ella misma, sí. Está igual. ¿Ah? Está igual. Da igual. Sí, ella. Aunque han pasado varios años, Aníbal Press no se olvida de la cara de Claudia Rothschild o ex Claudia Grimaldi. La conoció cuando ella tenía una pequeña compraventa de vehículos usados. La conocí en su oficina, que estaba Malca Motors en ese tiempo en el Plaza Oeste, en la parte de estacionamientos, un local chiquitito donde habían 3 o 4 autos. Y ahí me comenta de qué se trataba el negocio, así que me pasó un documento para poder cederle los automóviles para vender y ahí comenzamos a hacer negocio. Le pasó 2 camionetas, las vendió y se las pagó. Los problemas comenzaron con un tercer y cuarto vehículo. Le quedó debiendo 30 millones de pesos. Nos pasó un cheque en algún momento que rebotó pero por todos lados y ahí empezó ya el seguimiento con ella. Voy a la automotora en Plaza Oeste y estaba desmantelada, no había nada. Yo converso con la administración del Plaza Oeste para ver si me pueden dar el contacto de Claudia y nos dicen que, bueno, que no lo arrendó Claudia, no saben quién es, pero que ese módulo en particular ya le había quedado debiendo, no les pagaron también el arriendo. Y no solo no pagó el arriendo, también quedó debiendo 21 millones de pesos a la empresa que hizo la construcción de la automotora en el mall. Nicolás Araneda es el abogado de esta firma. Él interpuso una demanda contra Claudia Rothschild, representante legal de Malca Spa. El caso llegó hasta la Corte de Apelaciones, pese a que fue sentenciada a pagar, no tuvieron cómo poder cobrarle. Desde ahí en adelante al menos queríamos o pretendíamos continuar adelante con el cumplimiento de esta obligación, pero aquello ya no era posible porque el patrimonio de la demandada a estas alturas e inclusive antes de comenzar con la acción judicial ya era inexistente. Desde el 2006 a la fecha, Claudia ha participado en 10 sociedades con sus 2 identidades. En todo este tiempo aparecen en la revisión judicial causas civiles, penales y laborales en su contra en distintas etapas. ¿Cómo es posible que pueda seguir operando? Personas que quizás se van a dedicar a engañar o directamente a estafar van creando sociedades tras sociedades para precisamente eludir por una parte sus responsabilidades personales como persona natural, porque las sociedades normalmente responden hasta el aporte del capital de cada socio. Después del rubro automotriz se dedicó a la decoración. En reclamos.cl son decenas las denuncias que encontramos asociadas a su nueva empresa.
Malca Decor no entrega productos ya pagados. Envié más de 20 emails solicitando mi producto o la devolución de mi dinero. Compré una funda para plumón y esta nunca llegó. No responden el correo y no tienen teléfono. Totalmente una estafa. Los productos jamás llegaron. La única vía que me queda es la de estampar la denuncia por estafa en PDI. Horrible experiencia. Nunca más. Parte de su modo operandi también quema un negocio donde ya está muy funada, por decirlo de alguna manera, y va cambiando maneras de poder estafar a otras personas en otros rubros que lo estudiará mucho. Debe ser muy hábil. Y poder engrupirse a las personas para decir, oye, invierte conmigo que yo aquí soy la crack de esto y voy a hacerte millonario. Durante meses Aníbal creyó toda su historia hasta que pasaban y pasaban los meses y no le pagaba lo que le debía. Estimadas, favor su feedback de qué sucede con el pago del furgón. Dijeron que era el lunes y aún ni siquiera tengo un mail de lo que pasa. Espero sus comentarios. Hola Aníbal, te trataron de contactar la semana pasada, pero no contestaste el teléfono. Hoy Carolina te mandó un correo y te explicó la situación. Claudia, nuevamente no cumples con lo que te comprometes. Siendo las 18 horas no tengo ninguna información tuya, ni siquiera una explicación de por qué tus incumplimientos. En esas conversaciones que era muy cautivadora para explicarme los temas y casi te genera una confianza casi inmediata. Me promete cosas, me dice que podía trabajar con ella. En ese tiempo yo era ingeniero de proceso y ella me ofrecía gerencia y cargos de poder. Entonces, claro, dado su apellido, yo decía, oye, puede ser que ella tenga influencia. Entonces, no era así, solo se lo había cambiado para poder darse un estatus que no tenían. Y además para salir de esta estafa que estaba haciendo en el norte con su apellido Grimaldi. Fue él mismo el que descubrió ese cambio de apellido. Teníamos su RUT porque habíamos firmado un contrato de ceder derechos de venta de auto y en esa investigación me empiezo a dar cuenta que tenía un pasado en el norte donde estaba estafando a personas y me aparece un artículo del norte, de Antofagasta si no me equivoco, donde aparecían causales, un listado de causales que alguna vez alguien subió a una página pública por nombre y RUT y cuántas causas tenía y aparecía un listado. Y en ese listado me aparecía el RUT, por eso había hecho match. Y ahí me doy cuenta que estaba Claudia Grimaldi. Y esa Claudia Grimaldi tenía 5 causas y había otra más abajo, Claudia Grimaldi, otras 6 causas y así. Una historia que está lejos de terminar. Mientras algunos siguen esperando justicia, sus nuevas víctimas acusan que Claudia Rothschild construye un nuevo personaje. Ella nos contó a mí y a otro compañero que era de la familia Rothschild, de esta familia multimillonaria, que su papá llegó a Chile como en la década del 70-80, estaba casado en Suiza. También nos dijo que había estudiado en Suiza porque su papá en algún momento de su niñez se separan, su papá se queda con su tuición y la manda a estudiar fuera de Chile. Y viendo los antecedentes de donde estudió, eso es falso. Cierto es que termina el colegio en Iquique. En el certificado de cambio de identidad aparece como ingeniera civil de profesión. En su currículum se presenta como administradora de empresas, pero a los pocos días otra vez cambia su información. Ahora publica que estudió en Harvard, que estudia leyes entre el 2022 y, escuche bien, 2027, aunque para esa fecha faltan 2 años. En fin, dice que es empresaria minera de talla mundial. Eso fue lo que contó en la universidad. Nos dijo siempre era que trabajaba como directora de compliance para una refinería en Estados Unidos, que es Dillon Gage, pero que tenía la ventaja de trabajar de forma remota porque la empresa era de su familia y que constantemente ella viajaba para Estados Unidos, a Texas. Y que además de ese trabajo formal, ella atiende a otros clientes haciéndole asesorías de compliance, pero clientes que son de Colombia y de Estados Unidos principalmente. Se presenta como compliance. La traducción de este término anglosajón es cumplimiento normativo. Es la persona que asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de sanciones a las que puede exponerse una empresa. Claudia Rothschild Rodríguez aparece como la única representante en esta empresa. Dice tener como socios colaboradores a grandes firmas internacionales. Siempre como que
Su carta de presentación es que ella es judía, que su familia es la que fundó Israel, que tiene pasaporte diplomático, etcétera, etcétera. Gold is the money of kings. Publica en su página web que colabora con la refinería Dillon Gate hace 10 años, una compañía que compra y vende oro, plata y platino. También le contó a sus compañeros haber heredado la viña Barón Rothschild. Que era sobrina del dueño de la viña Barón Rothschild, que era el hermano de su papá con el que ella mantenía un vínculo esporádico aquí en Chile. Que esta persona muere en marzo del año pasado y le deja como la herencia de todo eso. Cuenta que a fines del año pasado, cuando quedó sin trabajo, Claudia le ofreció ser su socia. En enero aparece un cliente que es dueño de una minera. Supuestamente compró terreno de una minera en el norte. Se solicita la asesoría de un geólogo. Nuestra denunciante confía y acepta trabajar con ella. Incluso hacen una sociedad para hacer negocios con inversionistas extranjeros. A los pocos meses empiezan los problemas. Este servicio costó $25.000. Primera semana de mayo esta persona me contacta preguntándome qué era lo que pasaba porque todavía no le cancelaban. Y ahí yo me sorprendo, le envío un correo a Claudia. Claudia le indica a esta persona que lo van a contactar, esta empresa de Estados Unidos. Y desde ahí nunca más tuvimos información respecto de eso. La pregunta que surge es, ¿qué tan fácil es en nuestro país poder cambiarse el apellido por uno asociado a la riqueza y el poder? La única prueba que se da es una prueba testimonial que se llama información sumaria de testigos, en la cual 2 testigos deben declarar ni siquiera ante el juez, sino que ante un receptor judicial que conocen a la persona hace 5 más años y que la conocen por ese nombre o por ese nombre y apellido. La otra pregunta que surge es, ¿me puedo poner el apellido que yo quiera, incluso uno ligado a la dinastía? Cualquiera. O sea, aquí podría haber sido Rothschild, pero también pudo haber sido perfectamente Musk, como Elon Musk, o pudo haber sido, no sé, como alguno de los apellidos de las familias conocidas de acá de Chile, digamos. Incluso no de presidentes. Podría perfectamente alguien llamarse Juan Piñera Bachelet. Y qué fácil es como ponerse Súper el apellido fácil. que uno quiera, o sea, como... O sea, yo podría ir y ponerme, no sé, cualquier apellido importante y así andar por la calle demostrando un estatus que en realidad no es el mío, ¿no? Y podría hacer uso de ese apellido para poder estafar como lo hizo esta mujer. Resulta paradójico que escriba en su página sobre cómo prevenir estafas y engaños y hoy esté siendo enrostrada sobre un mecanismo muy similar. Desde el Servicio Nacional del Consumidor nos han enviado un comunicado donde nos informan que entre marzo del 2016 y julio del 2022 han recibido 46 reclamos a nombre de Claudia Rothschild Rodríguez, específicamente de sus empresas Malca S.p.A. y Malca Decors. Los hallazgos, dice, evidencian un patrón sistemático de incumplimientos contractuales y el cierre repentino de sus locales. Hemos decidido con nuestro equipo ir a conversar con ella para ver qué explicaciones nos da. Por estafa, por personas que tú no les has pagado, incluso el CERNAC, hay 46 denuncias en tu contra por Malca S.p.A. Dice que te cambiaste el apellido. ¿De qué están hablando? ¿Qué les pasa? Señora, por favor, saque el micrófono. Hay varias ¿Tiene denuncias. nada que decir con eso? Se fue en su auto sin responder preguntas, con cara de sorpresa. Aunque nos diga que no sabe de qué estamos hablando, son varias las personas que, aunque hayan pasado los meses y en otros casos varios años, no la olvidan y aún esperan justicia.